Grupo Aires. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Romo, del área de ventas de Grupo Aires, ¿sí? En este cuarto día de FEBIAC, en el transcurso de la semana, hemos visto demasiados temas como lo que es filtración, selección de válvulas, colección de polvos, etcétera, ¿no? En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Rodrigo Almaraz, ¿sí? De Grupo Haften, gerente del área de humidificación, el cual es el siguiente tema, la humidificación en los sistemas de HVAC, ¿sí? Rodrigo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, estimado Alex, muy buenos días. Gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, en este espacio vamos a tratar de platicar acerca de la parte de humidificación isotérmica, adiabática e industrial. Digo, es un tema muy extenso, vamos a tratar de ampliar todo lo que podamos. Y pues bueno, si tienes alguna pregunta o igualmente la audiencia tiene alguna pregunta, pues con todo gusto. Sí, Aquí estamos. es muy importante ese tema. Si tienen preguntas, por favor, hacerlas en el transcurso de la sesión. No hay ningún problema para respondérselas. Igual también al final estaremos dando un tiempo para preguntas. ¿Sí? Exactamente. Adelante, Rodrigo, porque el tema es muy bueno. Gracias, Alex. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar primero presentándonos. Bien como comentó mi compañero Romo, yo vengo de Haften, la compañía Haften, represento a la compañía Neptronic, que es donde nos vamos a enfocar más el día de hoy acerca de lo que es la humidificación. Haften, por igual los que no conocían, hay muchos que sé que están conectados a los clientes. Haften es una compañía que representa varias marcas. En esta ocasión vamos a hablar más en especial de Neptronic. Somos una compañía ya con 25 años. Y bueno, pues el enfoque de Neptronic y de Haften es la parte de selección, diseño, cálculo, todo el servicio. No es únicamente la parte de enviar un precio y nada más, sino que los ayudamos completamente en todo el proceso que ustedes pasan como diseñadores y también pues los usuarios finales. Y bueno, Haften es un significado de responsabilidad, que es algo que todos mis compañeros y yo traemos pues muy tatuado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, hablando de Neptronic, bueno, Neptronic es una compañía canadiense, ¿ok? La fábrica está en Montreal. Neptronic está enfocado especialmente, de hecho, ya el siguiente año son los 50 años de Neptronic. Neptronic está enfocado en humidificación, calefacción, actuadores y válvulas, aunque en esta ocasión vamos a hablar más de los humidificadores. Nosotros somos uno de los 123 representantes en el mundo y bueno, afortunadamente hemos participado en muchos proyectos como comenzaba en la introducción del curso, en la parte industrial, farmacéutica, electrónica, textil, comercial. Todos los rubros. Exactamente. No. Ya entrando ahora sí un poquito más al tema sobre lo que es la humidificación, es muy importante saber, primero que nada, qué es la humedad, ¿no? Y bueno, pues no es nada más que la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente. Naturalmente hay cierta cantidad de vapor de agua en estado gaseoso en el ambiente, en el aire. Entonces, de hecho, pues tenemos esta imagen que por un lado tenemos un área muy desierto, muy desértica, y en el otro más como selva, un espacio medio boscoso, con neblina. Bueno, pues naturalmente siempre hay una cantidad de vapor de agua en el ambiente. Hay ambientes que tienen más cantidad, hay otros que tienen mucho menos, y eso va a determinar cuando tengamos que hacer un cálculo, una selección. Es muy importante la región donde se va a hacer la selección o se va a poner un equipo, porque eso te puede jugarle la capacidad y bueno, es algo que define mucho el proyecto, la región. Entonces, pues bueno, no es lo mismo Guadalajara, Mérida, Chihuahua. Los climas son diferentes, ajá, como lo mencionas, en diferentes estados. Exacto. Entonces, la selección tiene que ser diferente, me imagino también. Definitivamente, sí, es algo que el diseñador tiene
que considerar mucho. Y bueno, lo vamos a ir viendo ahorita en el proceso, en el cálculo, que traemos un cálculo ahí para ustedes. Bueno, antes de entrar en el tema de la humedad, es muy importante diferenciar en el mundo de la humedad. Tenemos la humidificación isotérmica y adiabática, ¿ok? Son los dos tipos de humidificación que se tienen. Como tal, el objetivo de estas humedades ambas, pues, es incrementar lo que es la humedad relativa, pero más importante, la humedad absoluta, ¿ok? La cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente. Con ambas humidificaciones lo hacemos, solamente que hay una diferencia. La humidificación isotérmica es una humidificación en la cual aumentas la humedad relativa absoluta, pero la temperatura de bulbo seco es constante. ¿Okay? Teóricamente, en la práctica sí, 1 o 2 grados sube, pero es lo más exacto que se puede tener. Y luego muchas veces va enfocado a proyectos pues más farmacéuticos, hospitales. También este tipo de humidificación en casi todos los modelos son humidificación de vapor autogenerado. ¿Qué quiero decir? Que tú tienes un contenedor, como se ve en la imagen, que está llena de agua y va sumergido un elemento que calienta esa agua y hacemos un cambio de estado de líquido a vapor. Y ese vapor pues se injerta por medio de un distribuidor a los ductos de aire acondicionado. Entonces, este tiempo de humidificación es más limpia, en el proceso mueren muchas bacterias y es también más exacta hay clientes que ocupan data loggers y que tienen que tener muy constantemente temperatura y humedad bien medida, o muy exacta, sin mucha variación. Y bueno, y esto muy bueno. Al mismo tiempo, Sería la recomendada esta humidificación para esas tomas de lectura con los data logger que tienen en sus cámaras de estabilidad. Pues es esta humidificación sería la sí, indicado, exactamente. Sí, definitivamente para un diseñador farmacéutico es lo más, más bien lo que siempre se ha utilizado, o igualmente hospitales que son aplicaciones muy limpias. Ahorita vemos un poco más de aplicaciones, pero es muy importante tener en mente que esta humidificación, aparte de incrementar la humedad, mantiene la temperatura de bulbo seco constante. Perfecto. Por otro lado, tenemos la humidificación adiabática. Bueno, la humidificación adiabática igualmente incrementa lo que es la humedad relativa absoluta, pero tenemos decrece la temperatura de bulbo seco unos 10, 12 Celsius, depende también del ambiente. Este tipo de sistemas no es vapor autogenerado por lo regular. Por ejemplo, ahorita tenemos una imagen de una neblina, agua atomizada. Bueno, en este caso es agua a alta presión, que se tiene que tener una distancia de donde cae la neblina a algún muro o al piso. No haya un condensado, y bueno, es mejor para ambientes que son secos y muy calientes, porque aprovechas las dos ventajas de esta humidificación: incrementas la humedad y bajas un poco temperatura. Es mucho más común ver este tipo de humidificación en lo que son, por ejemplo, en la frontera, en zonas muy desérticas como Ciudad Juárez, como Mexicali, o en Coahuila, en Ramos Arizpe. Y sobre todo esta humidificación va más a aplicaciones industriales, áreas muy grandes. También se puede ocupar en comercial, obviamente sacando ventaja con el clima, pero es a veces más común en situaciones industriales. Okay. Igualmente, pues en ambientes que sean muy húmedos, vaya, no es muy recomendable. Puedes llegar a la temperatura del rocío y condensar. Ok, perfecto. Y bueno, acerca de los procesos ciclométricos, bueno, no vamos a profundizar. De ahí, por ejemplo, ya nos explicaste lo que es la humidificación isotérmica y adiabática. ¿Nos puedes mencionar por qué es importante la humidificación? Claro que sí, esa es muy buena pregunta, Romo. Bueno, ¿por qué es importante la humidificación? Pues depende desde dónde se vea, desde qué aplicación. Okay. De hecho, tengo unas diapositivas preparadas ahora para mostrárselas. Referencia, igual que lo dejo, sé que igual se ha conectado mucha gente que nos acompaña de diseño, de parte de cálculo. Y pues bueno, la carta psicométrica es una herramienta para todos, Útil, sí, ¿no? claro. Es útil, lo de siempre, cada día.
Y bueno, cuando vemos a veces líneas por acá, líneas por allá, pues no son más que procesos que va cambiando el comportamiento o las condiciones del aire, ¿no? Ahorita hablamos, por ejemplo, de la humidificación isotérmica, donde tenemos un incremento que se ve de la humedad absoluta y de la humedad relativa. Y que la temperatura de bulbo seco es la misma, pero también la humidificación adiabática, que vemos que se va deslizando en la línea de bulbo húmedo o un proceso isoentálpico. Tenemos que vemos que decrece la temperatura de bulbo seco, pero que también incrementa la humedad relativa y absoluta. Y en los procesos que son laterales, tenemos calor sensible y enfriamiento sensible, que pues podría ser una resistencia eléctrica, un colenfriamiento. Y en los procesos que van hacia abajo, estamos hablando, bueno, de humidificación basada en enfriamiento, cuando llegas a la temperatura de rocío, que es en la curva, y empezamos a condensar, hay una deshumidificación, como cuando de alguna forma decirlo, quitándole agua al aire por el enfriamiento. Y en los dos procesos que quedan abajo, que son un poquito más especiales, de humidificación por rueda disecante, una bañada en líquido y otra nada más la rueda, que por lo general son de sílica, también son procesos muy interesantes, ¿no? Pero al final del día todos estos procesos son algún elemento que conforma parte de una manejadora, obviamente estoy hablando de algo súper completo, o que puedes suponer en un proyecto pues, muy individual, ¿no? Pero es una herramienta. Y bueno, acerca sobre el tema de por qué es importante la humidificación, como bien comentabas hace un momento, estimado Romo. Bueno, pues depende desde dónde se mire, ¿no? Digo, tenemos varias aplicaciones. Si lo ves, pues, por ejemplo, desde el sector de respiratorio, eh, cuando tú tienes un control de humedad, por ejemplo, 60% de humedad relativa con 23 grados, eres mucho menos propenso a lo que son infecciones, tienes una lubricación en el tracto respiratorio, al mismo tiempo, las virus, por ejemplo, un virus puede vivir o tener mayor impacto cuando tienen humedades muy bajas y temperaturas también muy altas, ¿no? Por ejemplo, 8% de humedad relativa con 30 y tantos, 33 grados, son temperaturas que puedes encontrar, pues, no sé, en el norte, por ejemplo, en Chihuahua. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero si tú tienes un control de humedad y temperatura, un virus puede vivir horas y en el otro caso puede vivir días, 6, 7 días, y con mayor proliferación e impacto, ¿no? Y digo, esto es un estudio, por ejemplo, de la influenza o otros virus. Estuvo en el tiempo del COVID, pues bueno, muy de moda este tema, pero bueno, esa es la importancia en el sector respiratorio, ¿no? En la parte médica, ¿no? Que obviamente también habitaciones como en los hospitales, quirófanos, centrales de mezcla, área de quemados, obstetricia, en la parte de obstetricia o en cuneros que son recién nacidos y el sistema inmunológico es todavía muy débil. Vaya, todas las condiciones son muy importantes para apoyar a los niños, ¿no? A los bebés. Y bueno, la NOM 059 hace un par de años ha modificado ahí algunos valores y más en el tema de la humedad. Sí. Y pues es por normativa tener un control de humedad en ciertas clases ISO de cuarto, tener un control de humedad. Sí, yo diría que son de los sistemas pues que más monitorean, ¿vale? Más monitorean una aplicación muy crítica. Claro. Y hay un monitoreo muy continuo y en el momento que no haya condiciones de presión, temperatura, humedad, dependiendo del cuarto, bueno, pues se puede, bueno, no causar, detener la producción, ¿verdad? Y bueno, hay aplicaciones, por ejemplo, más industriales, lo que es papel, madera, textil, impresiones, son materiales higroscópicos que necesitan humedad para poder ser trabajados, ¿no? Sí, sí. Si no, se empieza a desquebrajar, se empiezan a atorar los hilos en lo que son las maquilas, entonces ellos consideran tener un control de humedad del 50-60%, y ahí es más humidificación adiabática, son a veces por lo regular son áreas muy grandes y es más conveniente la humidificación adiabática. Y muchas veces están en climas pues muy secos. No, pues es algo que vivimos día con día, ¿no? La humedad. La tenemos todo el tiempo
Sí, entras a una librería, a un hospital, siempre tienen que estar ahí una humedad requerida. Definitivo. Perfecto. Sí, bien como comentaste, eh, el tema librerías, digo, ahorita no está acá, digo, son muchísimas aplicaciones, pero hemos participado en archivos de documentos muy importantes, tanto históricos como en museos, documentos de libros, por ejemplo, ahorita recuerdo algunos libros de Octavio Paz, donde tenían un control de humedad, nos solicitaban un control de humedad, igualmente archivos de la policía, por el mismo tema de que el papel es higroscópico, necesita un cierto nivel de humedad para que no se vaya desquebrajando y pues no se pierda el valor histórico o la importancia de los documentos. Y bueno, eso es más referente, por ejemplo, el tema de museos. Pero de igual manera, por ejemplo, en la parte de electrónica, por el tema de la estática, igualmente en los sites, data center, en la cámara, en la parte de textil, que igual platicamos eso en la diapositiva pasada un momento, el tema de barricas, digo, y más acá, ¿no? Sí, sí, claro. Tequila Exactamente. Jalisco. Sí, hay que cuidar el tema de que, vaya, no se evapore, ¿no? Al fin, el alcohol al final está almacenado en barrilas que son de madera y, y si no tiene un cierto nivel de humedad, puede por ahí escapar el alcohol. Y igualmente en cavas de vino también se llega a ocupar. Entonces, como puedes ver, a la respuesta de la pregunta, Sí, sí. es una respuesta muy, depende de dónde se quiera ver. A veces puede ser por el sector salud, a veces puede ser por la parte industrial, por proceso, a veces puede ser por la parte pues de algún documento. Entonces es Muy amplia. Exactamente. Perfecto. Muy bien, bueno, y siempre compartimos esta diapositiva, ¿no? Es una tablita de AFRA donde nos menciona valores óptimos de humedad. Al final no por humidificar de más o de menos es lo mejor, sino que va dependiendo, ¿no? Aquí tenemos algunos valores donde pues es mucho mejor, que no es lo mismo para bacterias, para virus, para hongos, ácaros, infecciones respiratorias, va moviéndose y bueno, este es un apartado del libro de AFRA donde vamos a pueden tener estos valores. Sí, claro. Muy bien. Bueno, y acerca de los equipos o el unificador, bueno, esto es muy importante. Igual muchos de nuestra audiencia ya han trabajado con unificadores o puede haber algunos compañeros que pues igual nunca han visto un unificador, pero han escuchado el tema. Bueno, el unificador más popular en general es un unificador de vapor autogenerado que cae en la división de isotérmicos y es el equipo eléctrico, donde tenemos un contenedor que siempre va lleno de agua y ese contenedor, bueno, en su interior se sumerge un elemento, en este caso una resistencia eléctrica para ambientes acuosos, y cuando hay una demanda de humedad, en el humidostato, el cliente necesita humedad, calienta la resistencia, ¿okay? Empieza a calentar la resistencia y la resistencia que está sumergido en la cámara de evaporación empieza a hacer un cambio de estado de líquido a vapor y se va generando este vapor limpio, estéril, que este vapor ya lo vamos canalizando por medio, que esto es lo que principalmente contratistas, diseñadores de Chavac proyectan lo que es el distribuidor de vapor, que es un tubo calculado por los proveedores, donde les damos las libras sobre hora, un flujo máximo que tienen que inyectar para el día más crítico del año, y bueno, por ejemplo, ahí, o sea, yo te preguntaría, ¿sí? ¿Cómo se calcula el humidificador? Oh, ok, sí, es una muy buena pregunta. El cálculo de humidificador son varios factores, ¿ok? Son varios factores. Tenemos que considerar, de hecho tengo un breve ejercicio de cálculo. Adelante. Para poder tomar ventaja del evento. Sí, dale. Y bueno, solo para terminar esta parte, pues bueno, tenemos un par de sensores que van a ir en la inyección y en el retorno, que van a ir controlando lo que es la generación de vapor y la inyección de vapor.
Y con esto, pues bueno, vamos a poder controlar el set point. Esto es muy importante en la humidificación para ciertos clientes, la mayoría, muchos industriales, que tienes que tener muy exacto el set point y cuidar mucho esa demanda. Entonces, pues por eso vemos todos estos sensores. Okay. Esperemos Sí. igual en otra oportunidad también hablar un poquito más de profundidad. Más extenso el tema. Sí. Exacto. Adelante. Y bueno, referente a la pregunta que me comentabas, estimado Romo, pues bueno, vamos, qué mejor que hacer un pequeño ejercicio de cálculo, ¿no? Vamos a pensar en un proyecto donde nos solicitan control de humedad en una cámara de pintura, que es muy normal en cámaras de pintura automotrices, electrodomésticos, cuidar mucho el detalle. Cuando no hay un control de humedad en una cámara de pintura, se puede hacer burbujas y no se puede, y se ve el acabado mal. Entonces, esta cámara de pintura es en Nueva York. Nos están mencionando que el cliente quiere 70 Fahrenheit con 70% de humedad relativa, ¿ok? Y que vamos a tener un aire exterior de 11 Fahrenheit con 51% de humedad relativa, 10,000 CFM y 100% toma de aire exterior. ¿Ok? Entonces es muy importante no perder de vista ahorita las temperaturas, ¿ok? Y la humedad relativa, que aquí es una temperatura de invierno, ¿ok? Claro. Crítica de invierno, porque por lo regular en el invierno es cuando es más seco el ambiente. Correcto. Entonces tenemos que calcular los humidificadores a el día pues más crítico, ¿no? Lo opuesto, por ejemplo, en balance térmico en comercial, al día más caluroso, ¿no? Aquí lo vamos a calcular a los días más secos para estar preparados para esos días, Adelante. ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener 11 Fahrenheit con 51% de humedad relativa y 70 Fahrenheit, que es lo que queremos llegar, con 70% de humedad relativa. Bueno, que tenemos que identificar es encontrar esos 11 Fahrenheit con 51% de humedad relativa en la carta psicométrica, ¿ok? Sí. Muy bien. Bueno, encontramos en la temperatura de bulbo seco, ¿ok? Nos encontramos en el punto de 11 Fahrenheit y encontramos la curva, que es 51% de humedad relativa, ¿ok? Y si trazamos una línea recta, vamos a encontrar la primera W, que es la humedad absoluta, la real cantidad de vapor de agua, que es una libra, no un kilogramo de aire seco, ¿ok? Ya que la humedad relativa, pues siempre va a depender de otro valor, no es una unidad, es algo que es dependiendo la temperatura de bulbo seco en este caso. ¿Ok? Entonces siempre es importante pues no irse con la parte de la humedad relativa, ¿no? Siempre tenemos que ver la humedad absoluta. En este caso, con esas condiciones de temperatura y con esa humedad, tenemos 0.0077 libras de agua sobre libra de aire seco, ¿ok? O 5.4 gramos de agua sobre libra de aire seco, ¿vale? Y bueno, el segundo punto que tenemos que llegar son 70 Fahrenheit con 70% de humedad relativa. Si igual trazamos una línea, encontramos la segunda W, que son 0.0195 libras de agua sobre libra de aire seco, ¿ok? Y bueno, aquí en la línea roja se traza lo que es el proceso de la humidificación isotérmica, donde entra, y bueno, pues vamos a tener que agregar a este proceso 0.01018 libras de agua sobre libra de aire seco, ¿ok? La línea roja nos está representando una humidificación isotérmica de producto generado, y la línea azul es como si hubiéramos hecho, estaríamos hablando de un humidificador, pero adiabático. Como puedes ver, la línea azul inicia más adelante y por más o menos 118 Fahrenheit, pero porque tenemos que calentar un poco más el aire para poder, porque tenemos ese proceso adiabático donde enfriamos un poco el aire, ¿ok? Y tenemos que desde ese punto comenzar. ¿Ok? Pero ahorita nos vamos a enfocar más a la parte de humidificación isotérmica, ¿ok? Pero al final del día, pues bueno, aquí tenemos representados el vapor de agua que tenemos que agregar en este proceso, ¿ok? Y al mismo tiempo, pues por ambas líneas, ¿no? Isotérmico y adiabático. Claro que sí.
Muy bien, y bueno, la siguiente gráfica es totalmente la misma, simplemente aquí vamos a agregar, tenemos los volúmenes específicos, que son los pies cúbicos por libra de aire seco, Sí. que también nos van a ayudar para el cálculo. Con estos valores que acabamos de obtener, las dos Ws, W1 y W2, ¿ok? Que son las unidades absolutas y los volúmenes específicos, vamos a introducirlos a una ecuación que ahorita les vamos a compartir, también igual a todos la audiencia, que igual si pueden tomar igual la captura de pantalla o algo, Sí, es exacto, es una ecuación que a veces si no estás no tienes tantos proyectos, a veces es útil esa ecuación para poder calcular. O sea, definitivamente. ya. Perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, principalmente en esta ecuación ocupamos lo que es la unidad absoluta del día más crítico de invierno y al punto que quede. ¿Ok? Y bueno, eh, la ecuación, bueno, vamos a tener los FMs por un factor de conversión, ¿ok? Para pasar ahora por 60 minutos, que multiplica las unidades absolutas del día más crítico al día que queremos llegar, dividiendo entre los volúmenes específicos entre 7,000 granos. Y así vamos a obtener las libras sobre hora, que es el principal dato cuando necesitamos solicitar un humidificador. ¿Ok? Y bueno, esto es muy importante. En esta ecuación siempre hay que considerar los FMs de la toma de aire exterior. ¿Ok? Este ejercicio, como bien comenzaba al principio, mencionaba que era 100%, Sí, 100%. toma de aire exterior. Entonces, hay que considerar la toma de aire exterior nada más. Aquí nos mencionó 10,000 CFMs, así que eso es lo que vamos ahorita a trabajar. Y bueno, haciendo las ecuaciones, las multiplicaciones y divisiones, tenemos un total de 449 libras sobre 8, ¿ok? ¿Qué puede hacer un unificador más grande o más chico? Definitivamente, sí, esto es muy importante, las unidades absolutas de la región, pero los CFMs, eso es algo que eso es lo que más define Demanda. exactamente. Si yo tengo un proyecto que es un museo, por lo regular se ocupa de 20% toma de aire exterior, pero si en paralelo tengo otro proyecto que es farmacéutico y pues normalmente es 100% toma de aire exterior o un quirófano. ¿Vale? Eso va a definir mucho, ¿no? Okay. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte de los FMs, la toma de aire exterior, para que así podamos hacer el cálculo correcto. Y muchas veces cuando no se tiene mucho conocimiento en la parte de humidificación, eh, tenemos un cálculo de un cierto valor, 400 en este caso, 449 libras sobre hora. La pregunta muchas veces para los usuarios finales podría ser, bueno, ¿eso es mucho o eso es poco? Y si es mucho o es poco, ¿qué máquina tú me recomiendas? ¿Vale? Ahí nosotros podemos ir por los dos caminos, isotérmico o diabático, pero va a depender mucho de la aplicación. ¿Vale? Va, perfecto. Muchas veces los usuarios ya tienen muy claro el tipo de humidificador que necesitan, pero bueno, aquí voy a dejar unos modelos. Estos modelos que son de nuestra línea de Neptronic, son de la línea isotérmica, ¿ok? De vapor autogenerado. No podemos ahorita por el tiempo profundizar tanto, pero son modelos. El primero es eléctrico, ¿sí? ¿Ok? El segundo es, el primero es, todos son iguales, todos llevan un contenedor que en su interior que ir con agua y sumergir un elemento que caliente esa agua. El primero es por una resistencia eléctrica. El segundo es por un intercambiador de vapor, que es el steam to steam, porque usamos vapor crudo para hacer vapor limpio, ¿okay? Muy ocupado en farmacéutica. Y el otro es el SKG por medio de gas, donde tenemos un quemador helicoidal, donde pues con gas LP, gas natural, hacemos una combustión y bueno, se va generando el vapor. Y el último, pues no lleva un contenedor, ese es todo el humidificador, es vapor directo, se necesita una caldera para que funcione, y bueno, simplemente administramos el vapor y lo vamos inyectando directamente al equipo. Se va directamente dentro de, puede ser un equipo manejadora, no sé, de ductería, algo. Exactamente. Sí, ok, perfecto. Sí, este equipo, vaya, vapor directo, es un equipo, un modelo que en general tiene bastante tiempo existiendo, pero Neptronic en esta última generación se ha adecuado para las necesidades de hoy en día en todo tipo de cliente, ¿no? Para tener más control. Eh,
y sobre todo no tanto problema en el tema de condensados, que ese es un tema para este equipo si no se tiene todos los accesorios. Bueno, vamos a hablar también sobre el distribuidores de vapor. Como vimos en unas diapositivas atrás, vimos que se genera vapor y ese vapor sale por medio de tubería o manguera, lo canalizamos a los ductos y manejadoras, ¿ok? Y bueno, tenemos diferentes distribuidores de vapor en la marca, ¿ok? Todos son de acero inoxidable. Todos los distribuidores de vapor son calculados especialmente al diseño, a la medida que tenga nuestros clientes, los diseñadores. Y bueno, también el número de ranuras de nodos que tenemos también van en función al cálculo. A veces puede ser como, por ejemplo, tenemos el SAM, que es un distribuidor simple. Este es el más sencillo, también es el más económico, se injerta en los ductos, en la manejadora, ¿ok? Aquí maneja un término hasta abajo que dice máxima distancia de absorción 1,5 metros. La distancia de absorción vamos a tocarlo más adelante, igual para no confundir, que es la distancia que tenemos que tener libre entre la descarga de vapor y algún obstáculo, por ejemplo un codo o algún elemento, para que no condense ese vapor. Es vapor sobresaturado y se va a mezclar con la corriente de aire que tiene una cierta humedad. Muy bien. Pero bueno, esta distancia de absorción no es es la máxima, podrían ser 30 centímetros, podrían ser 50 centímetros, depende mucho de la velocidad de inyección, de la temperatura, de las libras hora que se inyectan, depende de ello para tener ese cálculo. Sí que para nosotros dar esa distancia de absorción es un dato muy del proveedor. Tendríamos que darnos todos los datos de cálculo para que nosotros lo podamos calcular y así poder seleccionar. Hacer una buena selección. Y bueno, el segundo distribuidor tenemos el multi-steam, que son varios tubos. Estos ya son para capacidades pues más amplias, por lo regular pues en manejadora, también en ducto. Pero también funciona como reductor de absorción. Podrían ser 15 centímetros, mucho menos que en una flauta normal, ¿ok? Pero bueno, es un poco más costoso, definitivamente, ¿no? Y bueno, el X-String es igual que el multi-steam, nada más que las diferencias que lleva un aislamiento, como te comentaba, es vapor sobresaturado, es más de 100 Celsius, y que cuando choca con aire que va a 12, 14 grados, pues obviamente hay un choque térmico y hay un cierto condensado. Que bueno, que eso ya el tema de ese condensado, el diseñador tiene que tener considerado drenes o para este choque térmico, y que bueno, que eso ya va más en la parte de proyección, que veremos más adelante. Pero bueno, es un distribuidor mucho más eficiente, que ahorita les voy a platicar un poco de ello en una tabla que tenemos interesante ahí de la marca. Y bueno, el SDU, que es el primerito, que solo es para los equipos eléctricos, es un inyector donde es un distribuidor donde no necesitas ductería, simplemente el vapor inyecta directamente al espacio. No. Y bueno, si no tienes ductería, tienes un proyecto que tienes unidad cassette, un mini split y no hay ductería, pero necesitas incrementar la humedad, pues es una buena opción. Una buena opción. Obviamente todos estos humidificadores son humidificadores pues precisos para aplicaciones, obviamente también comerciales, definitivamente, pero muchas veces es más requerido en industrial por esta precisión, por un equipo que esté preparado para esos requerimientos. Sí, ¿no? claro. Y bueno, acerca de, por ejemplo, el distribuidor X-String, que es el último, con alta eficiencia y aislamiento. Bueno, esta es una tabla Tablita. que me Perdón, parece... perdón, Rodrigo. Sí. De ahí, de los distribuidores que acabamos de ver ahorita, o sea, tú con tu experiencia, ¿dónde nos recomiendas instalarlo? Es muy buena pregunta ahí, Alex. Tengo una imagen, una tabla de ASHRAE, del libro de humidificación y deshumidificación, donde menciona pues la mejor ubicación de la flauta de vapor, ya que este es un tema que es siempre muy controversial. Sí, no todos definimos dónde y unos lo queremos instalados
en una parte, el cliente en otra y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, Justo. por eso la pregunta, pero que bueno, si viene en el ARRA, súper bien. Sí, Sí. sí, claro. Eh, Digo, solamente para compartirles esta información que va muy de la mano de la pregunta que has hecho. Aquí tenemos una tabla donde tenemos diferentes velocidades de aire y tenemos pérdidas de energía y de condensado cuando es un distribuidor no aislado o cuando es un distribuidor con aislamiento, ¿ok? Ok. Y bueno, pues nos menciona que cuando tenemos el aislamiento, tenemos una pérdida, por ejemplo, a 500 pies por minuto de 78 BTUs, y cuando no es aislado, tenemos 485 BTUs de pérdida de energía, ¿ok? Pero si ustedes también lo observan, en la parte de velocidades de aire, si tenemos indiferente, si es aislado o no aislado, si tienes 500 pies y tienes 1500 pies, hay una pérdida de energía en ambos, ¿ok? Sí. Indiferentemente si es aislado o no es aislado, hay una pérdida de energía, ¿ok? Entonces, esas velocidades, por ejemplo, 500 pies, es más común tenerlo, bueno, abajo de 500 pies en manejadora de aire, dentro de la manejadora de aire. Sí. Esas son velocidades más usuales, ¿ok? Y 1500 pies es más usual velocidades del aire en el ducto. En el ducto. Más o menos, y ustedes tendrán ahí mayor conocimiento, igual tú, estimado Alex, Sí. pero son velocidades más en ducto, ¿ok? Ok. Indiferentemente aislado o no aislado, hay una pérdida de energía. Y ya desde ahí nos está dando una parte de la respuesta de la pregunta que me hacías sobre dónde es mejor poner la flauta de vapor. Sí. Ya que si tengo mayor pérdida de energía dentro de la menor pérdida de energía dentro de la manejadora, pues por ahí puede ser una buena pista. Y si tengo mayor pérdida de energía dentro del ducto, pues de igual manera, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno. Me voy a regresar poquito, Rodrigo. Tengo ahí unas preguntas de unos usuarios. Sí, a la fórmula que nos dijiste, pueden tomarle ahí una captura. Esa fórmula, el caudal en CFM es el valor del caudal de la toma del aire exterior, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado. O sea, vamos a tomar ese caudal siempre de la toma exterior para que esta fórmula funcione y nos dé el cálculo exacto, ¿no? O más cercano. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, perfecto. Sí, Adelante, sí. Perdón, adelante. No, con gusto, con gusto. Sí, te digo, he tenido algunas experiencias, algunos proyectos que son enormes, ¿no? Sí. Y es una toma muy pequeña. Y vaya, ahí eso define mucho en el presupuesto, ¿no? Podrían ser muchísimos kilowatts y en realidad solo necesitabas muy pocos, ¿no? Sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, hablando sobre el tema, sobre la mejor ubicación del distribuidor de vapor, bueno, pues esta es la imagen que te comentaba ahí, estimado Romo, sobre del libro de unificación y desubicación de Albright. Aquí tenemos que la mejor ubicación es el punto A y que la peor ubicación es el punto D, ¿vale? Entonces, igual en muchas presentaciones que he dado, igual puede haber mucha gente que ya lo haya visto, pero por lo regular interactúo en esa parte con el público. Sí. Pero voy a explicarlo lo más preciso. Muy bien, bueno, el punto de por qué es la peor ubicación. Nos menciona que están los filtros, que está el coil de enfriamiento, está y el fan, ¿vale? Pero principalmente tenemos el filtro, ¿ok? El filtro. Y con el filtro está muy cerquita, podemos tener condensación, pero al mismo tiempo, algo que es muy crítico es que tenemos el coil de enfriamiento, que también el punto C está antes de lo que es el coil de enfriamiento. Entonces, si yo agrego humedad, vapor de agua, y después tengo la parte de enfriamiento, tengo una deshumidificación posteriormente, ¿no? Todo ese vapor que voy agregando, cuando pase por la etapa de enfriamiento, va a hacer que me acerque más a la temperatura de rocío y todo el trabajo que haya hecho el humidificador lo voy a condensar. Entonces, esto es muy importante, pues no ubicar el distribuidor de vapor antes del coil de enfriamiento. Después maneja como no mala ubicación el punto B, no es una mala ubicación, pero menciona que es mejor la A, ¿ok? Las diferencias de una ubicación a otra, bueno, de primeras, el punto A es antes del ventilador, antes del fan, ¿ok? El fan. Entonces, en ese punto,
tenemos presión negativa y es dentro de la manejadora. El aire va mucho más lento, ¿ok? Sí, sí. Y es presión negativa. Y en el punto B es presión positiva y el aire ya va mucho más rápido, ¿ok? Entonces, en ocasiones, bueno, lo que pasa es de que el humidificador, no, el vapor que va saliendo no es como que trae un ventilador que va inyectando el vapor directamente a la flauta, es pura presión atmosférica. Entonces, el vapor va a tratar de salir por los pequeños agujeros y en el punto A es mucho más fácil que salga ya que hay una presión negativa y hay una succión, ¿ok? Y es mucho más fácil que salga. Se puede decir que aprovechas más el humidificador. En cambio, en el punto B es presión positiva, el vapor quiere salir por los pequeños agujeros, quiere salir y encuentra una restricción. Tenemos presión positiva. Muy bien. Obviamente, en los cálculos siempre les decimos la presión es adecuada, las presiones que tenemos en nuestros distribuidores para que funcione, pero digamos que el equipo en el punto B se puede comportar más como on-off. Y en el punto A, si tú lo has solicitado modulante, es más modulante. Muchas veces en los arranques no se aprecia porque pues no es el día más crítico del año y son las pruebas, por ejemplo, tú conoces mejor la parte de validación, Sí, claro. que es un cierto tiempo, prácticamente pues no hay hay un monitoreo de las condiciones, más no de cómo se está llegando a las condiciones, pero esta parte influye mucho para el desempeño de la máquina. Pero no estoy diciendo que el punto B tampoco sea una ubicación que no se debe usar. Hay veces que son proyectos ya hechos y es complicado, hay que tener no tenemos los espacios en la distancia de absorción. Claro. ¿Ok? Sí. No tenemos esos espacios. Entonces, lo mejor es en el ducto. Si tienen la oportunidad de hacer un diseño y tener este contacto con nosotros para poder darles la distancia de absorción correcta y no sea un pleno tan grande en la manejadora, pues vaya, es también fantástico que puedan tener la humidificación en la manejadora. Es correcto. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Bueno. Y bueno, el tema de la distancia de absorción, como les comentaba, es esta distancia libre que tenemos que tener de la flauta de vapor al primer codo o filtro que tengamos. Hay que tener un espacio libre, ¿ok? Ese espacio se va a definir, lo definimos en el software por el tema de velocidad de aire, inyección, por las libras hora, eso lo va a definir. Hay veces que pueden ser, como les dije, en casos máximos críticos, 1,5 metros con el distribuidor más simple, pero en realidad, si no tenemos todos los datos, podrían ser 1 metro, 50 centímetros, Varía exactamente. ¿No? Pero eso es un tema muy importante. Igualmente en la proyección de lo que son las flautas. Digo, es muy importante que cuando vamos a proyectar un unificador sea lo más cerca al ducto principal o a la manejadora, dependiendo de dónde se va a ubicar, pero que si vamos a usar manguera, pues bueno, que no pase como en la imagen, que la manguera esté colgando. Por lo regular, la mayoría de los clientes trabajan con lo que es tubería de cobre. Un arreglo que les comparto del manual de nuestra marca, del equipo eléctrico y también de los otros equipos, es como pueden ver, tenemos una inclinación. Esa inclinación es recomendada cuando tenemos el ducto en la parte más arriba y, por ejemplo, aquí el ducto y aquí la descarga del humidificador. Esa sería la mejor instalación, donde vamos a tener que tener un codo que nos va a ayudar a regresar todo el condensado. Si hay un condensado, regrese a la cámara de evaporación. Y bueno, se puede hacer con tubería de cobre, tiene que ir aislado. Tratamiento de podemos ver en el 2, en el punto 2, que hablamos de manguera. Esta manguera la suministramos para que sea más rápida la instalación y no se solde. Sí. Entonces, pues es muy simple, pero por lo regular, hay otro tipo de... Y, por ejemplo, Rodrigo, ahí, o sea, ¿lo correcto es humidificar en el mismo sentido del aire o en contra del sentido del aire? No, en el mismo sentido. En el mismo sentido. Exacto. Es la forma correcta de humidificar. Así es.
Ok, ok. Sí, sí, tenemos un sentido y tenemos la humidificación. Ese es en cómo debemos de limitar. Sí, sí va por. Sí. Esa era la pregunta. O sea, Ah, entonces el sentido del flujo de aire, ujú, ¿sí? Y la humedad o la humidificación ajá, va en el mismo sentido. O sea, el aire la va exacto. arrastrando. Perfecto. Sí, Así. sí, y de igual manera, como les comentaba, es en el ducto principal, en la manejadora, el equipo lo más cerquita que podamos estar. Y un tramo recto a 1 metro, a lo mínimo, o sea, antes de un juego. Sí, bueno, en el tema sí de la distancia de absorción puede ser 1 metro, podría ser incluso menos. Ya dependerá de un cuestionario que tenemos ahí al final para mostrarlas. Sí. Y bueno, este es un arreglo cuando la descarga es más alta que el ducto y vamos a tener ahí que sí, que tener una trampa S por el tema de condensados, ¿ok? Con esta parte vamos a poder ahí, limitar el tema de condensados dentro del Sí. como pueden ver, se cambia el sentido. Los codos siempre afectan en el tema de las distracciones. Evitar los menos codos posibles, por eso lo más cercano, ¿verdad? Porque cada codo dentro de la tubería me va a ser condensado y que pierda energía. Ok, perfecto. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, y muchas veces, a veces son varias flautas, no es una sola flauta, va a depender mucho. Por ejemplo, el caudal que dio de 449 libras en el cálculo es un caudal importante, Sí. más para un multi-steam, pero a veces podrían ser caudales, no sé, depende de la distancia de absorción y la capacidad, y pueden ser 3 flautas de las simples. Y bueno, esta es la mejor forma de ubicarlas en una forma de escalera para aprovechar mejor el vapor y no tener condensados dentro del ducto. Y bueno, obviamente también en la parte de control vamos a tener que ubicar varios sensores que nos van a ayudar a proteger lo que es los dos primeros, el Airflow Switch y el High Limit Humidostat. Estos nos ayudan en el tema de que no tengamos saturación de humedad o no tengamos condensados, porque tiene que estar siempre funcionando el fan para cuando estemos haciendo la inyección y cuidar esta parte de condensados. Y los sensores que están en el retorno son más para monitorear lo que es el set point, ¿ok? Unidad de retorno o en muro, o los dos los puedes tener y conectar los dos juntos a la tarjeta del humidificador y haríamos ahí haríamos un promedio y con ese promedio de humedad ya mandaríamos una señal proporcional al equipo y bueno, así ya tendríamos la demanda. Perfecto. o puedes ocupar solo uno o dos, ¿no? O también puede ser controlado por señal de 0 a 10, 4 a 20, Wagner de Modbus. Entonces es abierto en general a las necesidades o el alcance del usuario final. Ok, perfecto. Muy importante. Muy bien, y bueno, también es muy importante el tema de agua. Digo, me voy a ir un poquito más rápido. Dale, adelante. En lo último, los equipos siempre tienen que tener un suministro de agua constante, ¿ok? En nuestro caso, 30 a 70 PSI. Es muy importante, digo, aquí menciono unos accesorios que son recomendados tener, más que nada por el tema de un golpe de ariete, no descalibrar el sensor de nivel de agua, pero también tenemos drenaje. Siempre que tengamos un humidificador, hay que pensar que vamos a tener que solicitar un drenaje al usuario final, ¿ok? Los equipos tienen que drenar porque tienen que renovar esa agua, ya que son equipos muchas veces para aplicaciones de salud muy limpias, y si tú tienes agua que no es ocupado en más de 48 horas, pues puede generarse legionela, hongos y evaporar esa agua e inyectarla, pues bueno, puede ser dañino para la salud. Entonces siempre tenemos que considerar un drenaje, ¿no? Aquí tenemos nuestro el drenaje principal de 3/4 y un drenaje que es más por goteo, ¿vale? Pero como esto es una pregunta muy, luego a veces, o un error a veces que he visto típico en la instalación, sobre el tema de cómo conectar el drenaje. Los drenajes en nuestra marca los ponemos en un minuto. Ahorita que comentabas todo ese tema del agua, que no se utiliza en 48 horas, que puede tener, o sea, ¿cuál es el agua o qué tipo de agua recomiendas tú para los humidificadores? Ok, muy bien, sí. El tipo de agua, bueno, en nuestra marca, nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de agua. Agua muy, muy pesada o agua muy, muy suave, ¿ok? Okay. Con ambas, ambas podemos trabajar, ¿de acuerdo? Y nuestras cámaras son de acero inoxidable, son equipos que tienen larga duración
de esos materiales que son precisamente para poder soportar aguas pesadas, pero obviamente el nivel de incrustación que te da agua muy pesada te va a delimitar, te va a hacer mucho más rápido y al mismo tiempo, bueno, va a tener, puede que el equipo tenga un deterioro pues más constante, ¿va? Sí, sí, sí. Aquí les dejo unos valores de agua extremadamente dura, ¿no? 800 partes por millón, es muy dura, 120, 180 es dura y moderadamente 61 a 120. Si tú tienes un sistema de ósmosis inversa, puedes tener una duración mucho más prolongada de la vida del equipo. Si tienes una calidad de agua entre 61 y 120 partes por millón, puedes incluso tener mantenimientos de tal vez 4 meses. Recordemos que los humidificadores no siempre se ocupan, ya que hay épocas como las de ahora que son lluviosas y ya por su mismo naturalmente ya hay mucha humedad en el espacio, Sí, sí, sí. pero vaya, es una mejor condición, ya que cuando tienes condiciones, por ejemplo, de 300, 400 partes por millón, puedes tener impactos en la cámara de evaporación como las que tenemos en pantalla, Sí, sí. donde hay una incrustación y ya todos los minerales, calcio, magnesio, todo se va incrustando en lo que son las resistencias en la cámara. Y bueno, estos pues ya son casos que, bueno, son de reemplazo. Agua demasiado dura ya. Exactamente. Okay. Y bueno, va cambiando un poco el sedimento dependiendo de la calidad de agua. Sí, sí, sí. Nosotros para seleccionar o para solicitar un humidificador, ¿qué datos son los que necesitas? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, bueno, los principales datos, muchas ocasiones los clientes ya tienen claro las libras sobre hora, ¿no? Las libras sobre hora y el voltaje, el tamaño de ducto, eso sería lo principal. Sí. Libras sobre hora, tamaño del ducto, ¿ok? Voltaje. Con eso podríamos hacer una preselección rápida, ¿vale? Pero muchas veces cuando no se tienen las libras hora, tenemos que hacer el cálculo en nuestros, que es prácticamente lo que platicamos en el ejercicio, ¿ok? Y vamos a necesitar la ciudad donde se ejecuta el proyecto, la temperatura y humedad de invierno de esa ciudad, la temperatura de inyección en el ducto, el tamaño del ducto, la toma de aire exterior, los FMs totales, pero más importante, los dos FMs de la toma de aire exterior, el voltaje, detalles ya más al nivel del equipo, como si necesitan protocolo de comunicación, si necesitan sensores en el retorno o en de muro con un testigo, ese tipo de detalles. De hecho, también la energía disponible, me refiero si solo tienen energía eléctrica, gas, que si tienen caldera. Hay algunas ocasiones donde hay clientes que cuentan con caldera y podemos hacer estas dos comparativas de vapor directo, vapor y eléctrico, y vaya que hay cuando son muchas libras, la inversión es muy parecida en ambos modelos y puedes tener un mejor consumo de energía cuando es vapor. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, también les vamos a dejar un cuestionario de la marca, que de igual manera, si ustedes necesitaran alguna selección, este cuestionario, que es paso por paso, desde, bueno, el proyecto, la ubicación, para también nosotros ir sabiendo qué región es y qué humedades críticas podemos tener. Exactamente. Igualmente la descripción de la aplicación. Si tienes las libras hora, puedes ir directamente al paso 4 para seguir con los otros accesorios, pero si no es así, tenemos que ir con las requeridas, las entradas de dispersión del vapor. Todos estos datos son de mucha ayuda. Sí, claro. Exactamente, para hacer la mejor selección, y siempre es muy importante si nos pueden dejar unas notas adicionales del proceso, de la aplicación. Hay aplicaciones que ahorita platicamos, pero hay otras que son más inusuales, ¿no? Envoltorios de cárnicos, vidrio, parabrisas, cámaras de estabilidades, cámaras de fermentación de masa para pan. Y bueno, esto nos va a ayudar a nosotros a poder darles más opciones, tanto en precio, tanto en tecnología, y bueno, que ustedes puedan tener herramientas o procesos adiabáticos o isotérmicos, ¿verdad? Muy bien. Importante.
Y pues bueno, tratamos ahorita de hacer un pequeño review de todo. No. Conocemos y sabemos que es muy amplio este tema. Así Sí, es. pero creo que la información que acabamos de ver es muy importante y requerida. Entonces, sí es de mucha ayuda. Así es, ¿no? Pues muchas gracias. Esperamos que a todos en donde estén en la oficina, en casa, conectados, pues les haya funcionado esta información. De cualquier forma, pues les dejamos los datos. Yo soy Rodrigo Almaraz, gerente del área de humidificación, deshumidificación y calefacción en Happen. Y bueno, en el equipo está el ingeniero Mario Román, que está en la parte más en Bajío, y soporte técnico, y Marco Rojas, que es la parte de cotización, cálculos, todo ello, todos estamos para servirles. Y pues bueno, está igualmente, muchas gracias, Romo. No, gracias a ti por acompañarnos en este breve espacio. Por hoy tengo unas preguntas, Rodrigo, me ayudaría ahí. Me están preguntando, ¿cuáles son las condiciones para poder utilizar el humidificador de vapor directo? Debido a que comúnmente el vapor directo de calderas ya viene con ánimas. Ah, ok. ¿Pero vapor directo o vapor? No, vapor directo. Ok. Bueno, en vapor directo, en requerimientos, en nuestro equipo son 15 PSIs, ¿ok? Eh, Son 15 PSIs, es vapor crudo. En la parte de filtración, pues muchas veces no limpia en sus filtros las ánimas como Sí. vitaminas, perdón, no las limpia totalmente. ¿No? Perfecto. Entonces, pues es directamente al espacio. Muy bien. Los invito, compañeros, televidentes que se sigan conectando. Viene a continuación la parte de Greenhead con nuestro compañero Paul Urdiales. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día a todos. Buenos días.